Digo que hay artículos que se nota que se han escrito para nosotros. Yo sé que muchos de vosotros habéis pedido en oración el artículo que la Guachi nos brinda hoy. ¿Vale? Se nota que este artículo se ha escrito por necesidad oracionil, o sea, sugerencias oracioniles. El cajón de sugerencias a Dios se le ha llenado y ha dicho Dios, bueno, pues voy a hacer un artículo de la Atalaya que hable de esto para que mis hijos puedan disfrutar. Y este artículo se titula así: ¿Cómo nos ayuda el libro de Job cuando estamos sufriendo? Me he escrito todos los textos al margen. Hola Pepe, me encanta Equipado. Me encanta que te hayas escrito todos los textos al margen, que no hayas dejado ni una parte blanca. Eso ya se está perdiendo, pero tú, gracias a ti, las cosas seguirán para adelante. Hola MJ, ¿cómo estás? Vamos a por este artículo. Canción 129, sirvamos con aguante. Y vamos a ver cómo nos ayuda el libro de Job cuando estamos sufriendo. El libro de Job, una leyenda sumeria, reciclada en la Biblia. Según parece, el libro más antiguo de la Biblia es el de Job. Moisés escribió Job el primer libro y no le puso ni su nombre, le puso el de otro. Curioso. Moisés era un gran escritor, ¿eh? Escribió un libro de la Biblia que lo escribió él y lo llamó Job. Y ¿por qué no lo escribió Moisés narrando la historia de...? No. Y luego escribió en Deuteronomio su propia muerte con su nombre, Moisés. Era un libro de Deuteronomio que lo escribió Moisés y él describió él mismo cómo murió y lo increíblemente fuerte que murió. No, es que eso lo escribió Josué. Bueno, Josué tiene un libro también. ¿Por qué no lo escribió Josué en su libro? ¿Por qué lo tuvo que escribir en Deuteronomio? Que le terminó el libro, que era Sam del Señor de los Anillos, o era Brian de Tarth escribiendo en el libro. Es que soy un fricazo. No, lo escribió Moisés y sabía que él iba a morir. Así que vamos a ver cómo Job nos ayuda. Hola, Arcángel Adam Smith, ¿cómo estás? Vamos a ver cómo nos ayuda cuando estamos sufriendo. Y a ver cómo dejan a Dios, y esto me parece más interesante, cómo van a dejar a Dios en buen lugar a pesar de la apuesta que se echó con el diablo para joder a Job. La Atalaya de diciembre de 2025. Edición de estudio. Artículo de estudio número 48. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 2 al 8 de febrero. ¿Cómo nos ayuda el libro de Job cuando estamos sufriendo? Texto temático. Está claro que Dios no actúa con maldad. Job 34:12. Joder. Canción 129. Que lo diga Job. Bueno, que diga Moisés que Job lo dijo, porque Job, amigos, era contemporáneo de Moisés. Se llevaba bien con Moisés, lo conoció. ¿Cómo sabe entonces Moisés que Job dijo eso? Son cosas increíbles, ¿no? Son cosas que son bíblicas. Esto solo puede ser por inspiración. 9. Servimos con aguante. Tema. ¿Qué nos enseña el libro de Job sobre por qué permite Dios el sufrimiento y qué nos ayudará a aguantarlo? Párrafos 1 y 2. Pregunta. ¿Cuáles son algunas razones para leer el libro de Job? ¿Ha tenido usted últimamente el gusto de leer el libro de Job? Sí. Aunque se escribió hace unos 3.500 años, se lo sigue considerando una joya de la literatura universal. Se ha destacado Una joya de la literatura universal, sin duda. Tú dices, ¿cuáles son los mejores libros de la literatura universal? Tú dices, pues no sé, el Quijote, Macbeth y Job. Por ese, no necesariamente por ese orden, es algo espectacular. la sencillez de su estructura, la belleza de su estilo, la expresividad de su lenguaje y la genialidad de su escritor. Es cierto que Moisés fue quien escribió este magnífico libro, pero su verdadero autor es Jehová. Ah, claro, entonces por eso sabía... entonces no coincidieron entre ellos, Job y Moisés, y Jehová le fue diciendo a Moisés todo lo que Job... que eso me parece increíble, porque tampoco Moisés no cuenta nunca cómo él fue recibiendo inspiración para escribir ese libro, ¿no? O sea, lo escribió, me imagino, durante el Éxodo. Es que, ¿cuándo se escribió? ¿En qué momento de la vida de Moisés escribió
esto. Cuando estaba todavía en el templo de Faraón, cuando estaba tirándole plagas a los egipcios, cuando estaba escapando de los egipcios, cuando estaba en el desierto. ¿Cuándo lo escribió exactamente? Porque depende del momento de la vida de Moisés, lo mismo podemos entender muchas cosas. Pero bueno, amigos, ya os quito yo la duda. Job nunca existió. Jehová no pudo ser su escritor porque es una leyenda anterior a Moisés. Es una leyenda sumeria. Job el sumerio, de hecho, se llamaba. Bueno, vamos a ver. El libro de Job es una parte clave de la Biblia. ¿Por qué? Una razón es que muestra claramente cuál es la importante cuestión a la que nos enfrentamos todos los seres inteligentes: la santificación del nombre de Jehová. Otra razón es que nos ayuda a conocer mejor las hermosas cualidades de Dios. Los delfines se enfrentan también a la cuestión de la santificación del nombre de Jehová. Los delfines y los pulpos tienen una misión en su puta y miserable vida, que es santificar a Jehová. De hecho, los pulpos, cuando tú te pides un pulpo a la gallega, estás santificando a Jehová el pulpo. Y el delfín, pues, con sus grititos y acompañando a los barcos, también tienen esa importante cuestión. Pues dice todos los seres inteligentes. Dime tú que un delfín no es inteligente. Dime tú a mí si mi mora no es inteligente, que le digo ven y viene. O sea, ¿inteligente qué es? ¿Que es consciente de sí mismo? Porque mi perra lo es consciente de que existe. Tenías que haber dicho los humanos, porque tampoco sabes si hay extraterrestres. Si hay vida inteligente fuera del planeta Tierra, este libro no vale absolutamente para nada. ¿No? Porque lo demás no tiene. Porque en ningún otro planeta que se sepa, la soberanía de Jehová fue puesta en jaque. ¿Entendéis? Solo ha pasado aquí. A ver, si hay más vida inteligente, Dios ha creado más vida inteligente, y en todos los planetas que hay vida inteligente se ha puesto en jaque la soberanía de Jehová, ya es que para matarlo. O sea, es para decir, mira, Jehová, cárgate ya al opositor, que es que no hay planeta en el universo que no te esté dejando en evidencia. Toda la creación está puesta en duda, está dudando de ti. Ya está bien, ¿no? Entonces, no creo que eso sea una posibilidad. Entonces, solamente se puso en jaque la soberanía de Jehová en este planeta. Entonces, esta frase de los seres inteligentes tampoco tiene sentido si hubiera vida inteligente. Me estoy liando un poco, pero es que a mí el tema de la vida inteligente, de la vida extraterrestre, me apasiona. Yo estoy convencido de que hay vida, de que hay vida inteligente. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Y sería muy presuntuoso decir que somos el único rincón del universo que es inteligente. Dios como el amor, la sabiduría, la justicia y el poder. Por ejemplo, en este libro se llama a Jehová 31 veces el Todopoderoso, más que en todos los demás libros de la Biblia juntos. Una tercera razón es que el libro de Job explica por qué permite Dios el sufrimiento y responde otras grandes preguntas de la vida. Párrafo 3. Pregunta. ¿Cuáles son algunos beneficios de estudiar el libro de Job? Podemos decir que leer el libro de Job es como subir a lo alto de una montaña. Al llegar a la cima, podemos ver mejor todo el panorama que nos rodea. Igualmente, al estudiar este libro podemos ver nuestros problemas desde una perspectiva más elevada, la de Jehová. Joder, con el libro de Job, tío, no sabía yo que era tan increíble. Ya lo tenía súper infravalorado, la verdad. En este artículo analizaremos cómo nos ayuda el libro de Job cuando estamos sufriendo. Veremos cómo la historia de Job tal vez benefició a algunos israelitas en el pasado y cómo nos beneficia a nosotros hoy. Y también hablaremos de cómo usar este relato para ayudar a otros. Dios permite que Job sufra. Párrafo 4. Pregunta. ¿Qué diferencia había entre Job y algunos de los israelitas que estaban en Egipto? Job vivió en la tierra de Uz, que posiblemente estaba en algún punto al este de la tierra prometida y en el norte de Arabia, durante el tiempo en que los israelitas eran esclavos en Egipto. A diferencia de algunos israelitas que habían empezado a adorar ídolos en Egipto, Job sí sirvió fielmente a Jehová. De hecho, Dios dijo, «No hay nadie como él en la tierra». Job 1:8. Eso si lo buscamos en otras traducciones, en la Reina Valera y todo eso, también sale. A ver, vamos a probar. Si estáis escuchando a Laura cantar, es que está cantando. Es que mañana tiene una prueba para ver si la cogen en un grupo y está ensayando. Job 1:8. Vamos a ver. Este pasaje, a ver lo que dice.
La Reina Valera dice, y Jehová dijo a Satanás. Sí, la Reina Valera dice Jehová. Claro, es el Antiguo Testamento. Busquemos aquí la palabra España, por ejemplo, dice, el Señor añadió. En la Reina Valera, por ejemplo, del 60, sí. En la Reina Valera actualizada, veamos. En la Reina Valera actualizada quitan a Jehová y dice, y el Señor preguntó a Satanás. Vamos con la Reina Valera 1995. Jehová. A ver, alguna que no sea la Reina Valera. Traducción en el lenguaje actual. A ver, pero aquí está diciendo que no hay nadie como él en toda la tierra. O sea, es verdad que hay traducciones que sí lo ponen y, a ver, el Antiguo Testamento podemos esperar que sí. El que no dice Jehová nunca fue Jesús. Pero, bueno, que Dios dijera no hay nadie como él en toda la tierra, ya estamos suponiendo que Jehová es el Jehová de los testigos de Jehová, o sea, que no había otro. Buen dato. Vamos a ver, vamos a echar 5 segundillos para atrás. Entonces, está claro que Job era una persona que existió realmente en algún punto al este de la tierra prometida, en el norte de Arabia. Así que es muy concreto, o sea, Arabia es un peo. Imagínate, Arabia te la recorre en una tarde. El Museo del Louvre, no. Pero Arabia, en una tarde la tienes vista. Entonces, si te dicen al norte de Arabia, la ubicación te sale exacta. O sea, es como decirte, cuando el GPS te dice, dirígete al noroeste. Y dices tú, pero bueno, mientras que los israelitas estaban en Egipto de esclavos. Entonces, pues, a diferencia de los israelitas, que estaban ahí recibiendo latigazos, quien pudiera, ¿no? Pues Job estaba ahí siendo rico, con sus mujeres y su ganado y todo eso, y Dios dijo, ¿te has fijado en mi siervo Job? Aquí no sé si lo va a leer. No hay nadie como él en la tierra. Job 1:8. La nota a pie de página dice, es probable que las conversaciones entre Jehová y Satanás, así como las pruebas de Job, tuvieran lugar después de la muerte del fiel José, 1657 antes de la era. Bueno, está bien porque la nota te pone, es probable, o sea, me voy a sacar la chorra aquí, voy a decir una cosa que no viene en ningún sitio, pero yo te la digo porque yo soy testigo de Jehová y yo puedo. No le añadas tú cosas a la Biblia. Añadirle las cosas a la Biblia, no. Pero es probable, es fácil de creer, es conveniente pensar, muy probablemente pasó todas esas cosas que dicen es probable, pero es que después del es probable, eso es lo que suelen hacer. Te dicen, es probable que esto, es razonable pensar que lo otro. Y luego ya en el siguiente párrafo te dan por hecho que lo que antes era probable ahora ya ha sido a tiro hecho. O sea, ha sido así 100%. Así que, bueno, es probable que, a ver que siga leyendo el pie de la nota, por favor. Común, y antes del nombramiento de Moisés como líder de Israel. Claro, que estas conversaciones, pues es muy probable que tuvieran lugar después de la muerte de José y antes del nombramiento de Moisés como líder de... Sí, es muy probable, o sea, no hay pruebas, pero tampoco dudas respecto a esto. Alrededor del 1514 antes de la era común. Job tenía muchísimas riquezas y era el hombre más... Que de hecho, lo que estábamos diciendo, que dice que Dios dijo, no hay nadie como él en toda la tierra. Dios le dijo a Satanás, oye, porque Satanás venía de durrear por la tierra, él era un abuelo del inserso, él se daba sus paseos, miraba las obras, miraba los desiertos, los mares, andurreaba. Y después de su paseo mañanero, le dijo Jehová, oye, ¿has visto a mi siervo Job? ¿Te has fijado en él? Y Satanás, oh, ¿quién? Job, ese, el más bueno de todos. ¿A que no tienes cojones de putearlo? O sea, Dios todo a Satanás le tiró de las faldas. Oye, ¿has visto a Job? En tu paseo matutino, ¿tú te has dado cuenta de ese tío? Qué bueno es, ¿eh? Qué buenísimo es. Y Satanás, ¿ah? Pues sí, ahora que lo dice. Pero bueno que es, ¿eh? Qué bueno es. Vamos, un primor. Por la mañana no le huele el aliento, no se tira peos. Y Satanás, sí.
¿La has visto bien? Ve, mañana te da otra vuelta y lo vuelves a mirar. Es un texto bastante interesante. Más importante y respetado de todos los orientales. Seguro que Satanás estaba muy furioso al ver Exactamente, se fue a buscar oro y encontró petróleo, exactamente. que este hombre tan prominente e influyente servía a Dios con integridad. Párrafo 5. Pregunta. ¿Por qué permitió Jehová que Job sufriera? Y aquí otra aseveración, otra cosa que aseguran, seguro que Satanás estaba muy furioso al ver que este hombre tan prominente e influyente servía a Dios con integridad. Y me parece increíble que luego en la propia atalaya también te digan, es que ser prominente e influyente puede ser contraproducente para servir a Dios. Las riquezas, un buen puesto de trabajo, ser alguien importante como un buen deportista, por ejemplo, o un músico renombrado, normalmente va en detrimento del servicio a Dios porque uno se le llena los ojos con las riquezas y es muy difícil. De hecho, es más difícil que pase un rico al reino de Dios que por el ojo de una aguja. No, que un camello pase por el ojo de una aguja. O sea, ese texto también es una fumada increíble. Es una mala traducción, pero todo el mundo se imagina lo que lee. Que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios. Y sin embargo aquí aseguran, seguro que Satanás estaba muy furioso al ver que este Irving de la época, Job era el Irving de la época, servía a Dios con integridad. Es increíble los artículos que se contradicen unos con otros. Satanás afirmó que Job le daría la espalda a Jehová si sufría. Job 1, 7-11 y 2, 2-5. Con esa acusación hizo surgir muchas preguntas importantes. Por esa razón, aunque Jehová amaba profundamente a Job, le permitió a Satanás que intentara demostrar si tenía razón o no. Así que Pero vamos a ver, ese desafío ya se hizo en el jardín de Edén. Y ya había una solución a eso. Quiero decir, en el jardín de Edén se te habían revelado. Y ahí se puso en jaque la soberanía de Jehová. Y Jehová dijo, bueno, voy a demostrar, dejando sufrir a la humanidad, que el hombre no le pertenece al hombre ni siquiera dirigir su paso. Entonces, si otro hombre... Bueno, no es que el Job haya desafiado la autoridad de Jehová, sino que fue Satanás el que la volvió a desafiar con una persona individual. Y dijo Dios, vale, pues esto es una subtrama, ¿no? Es como una prueba, la prueba B. Está la fase inicial, la partida inicial, y luego tiene pequeñas subtramas. Y aquí hay una subtrama de un hombre que se llama Job, que tú me dices que no va a serme fiel si lo puteo, pues vamos a putearlo. Coño, pero si eso ya se pasó en el jardín de Edén y ya pusiste la solución, que era sacrificar a tu hijo y que lo molieran a palos. Entonces, ¿para qué sirvió lo de Job y para qué sirvió el diluvio? Si ya había una solución para el mal, si ya había una solución para la rebeldía. Bueno, pues eso fue que se le calentó el hocico a Jehová, le dijo, sujétame el cubata, que verás tú cómo vamos a joderlo vivo y va a el aguantar. diablo hizo que Job perdiera sus rebaños, mató a sus 10 hijos. Y por cierto, como bien dice Jorge, ni siquiera lo probó Satanás. Fue Jehová que se le calentó el hocico. Jehová le dijo, oye, ¿has visto a mi siervo Job? Y dice, sí, pues te sirve por... Y Jehová dijo, ¿a que no hacemos? O sea, Jehová era el hombre, o sea, era su amigo. Job se supone que era su amigo. El hombre más justo sobre la tierra. No había nadie como él en la tierra. Esto es una prueba que nos enseña el libro de Job, que cuanto más justo seas, más puteado vas a estar por Dios. Al que no putea a Dios es a Satanás. Al que no putea a Dios es a Nimrod. ¿Dónde está Nimrod? Al que no putea a Dios es al que va a joder a los suyos. El propio autoproclamado apóstol Pablo era un hijo puta con los cristianos y mira en la posición en la que está ahora. Entonces, ¿Dios a quién no jode? Al inicuo, al malo, al que da por culo. ¿A quién jode? Al más payaso, al más soplabragas y al más mansico que hay, al más tontico. A ese sí. Pero que se le calentó la boca con Job, pero vamos, el pobre mío que dice, bueno, luego es que, bueno, ya lo iremos analizando. Es que luego tuvo más mujeres. Que yo no quiero más mujeres. Ni más hijos, ni más suegras. Si se muere mi hijo, yo no quiero tener 2 hijos. Yo no voy a
Quiero decir, yo quiero a mi hijo, no quiero a dos cuando ellos se mueran, para reemplazarlos, como si fuera una mercancía, como si fuera una chuchería. No, se te ha muerto esto, pero toma dos. Ah, vale, solucionado. Tío, pero que son objetos los hijos, ¿o qué? O sea, aquí tratan a las mujeres igual que al ganado. A las mujeres y a los hijos igual que al ganado. No, es que le duplicó el ganado, le duplicó no sé qué, ya, pero es que... No sé, lo de los hijos y el ganado no sé si es equivalente. Envió una terrible enfermedad que le cubría todo el cuerpo. Sin embargo, estos ataques crueles fracasaron, pues Job se mantuvo leal a Jehová. Job 1:20-22 dice: Ante esto, Job se levantó, se rasgó la ropa. Que por cierto, los hijos de Job estaban celebrando el cumpleaños. Estaban en su día. Dice, por esa razón, aunque Jehová amaba profundamente a Job, le permitió a Satanás que intentara demostrar si tenía razón o no. Una prueba que ya Satanás había hecho antes, que ya estaba, sobre la mesa, y Dios... Joder, pues si me quieres así, prefiero que no me quieras. Dios te quiere mucho, pero te va a consentir que te arranquen y te amputen todos los miembros y que vayas así rectando como si fueras una bicha durante años. Y dices, ¿y eso por qué razón es? La única razón por la que te pasa esto es porque Dios te ama. O sea, no hay otra razón. Porque había más gente rica en esa época, por lo tanto, por la riqueza no era. Había más gente como Job, con características similares. La única característica que lo diferenciaba era el amor a Dios. Y por amor, Job, que vivió, según la Atalaya, hace 3.500 años, todavía nos acordamos de lo absolutamente puteado que estuvo. O sea, es un ejemplo de hombre puteado, 3.500 años después. Tiene más paciencia que el santo Job ha pasado nuestros días. Y todo eso por el amor de Dios. Es increíble. Y se afeitó la cabeza. Entonces cayó al suelo, se inclinó y dijo: Desnudo salí de la matriz de mi madre, y desnudo volveré. Está bien la voz que le han puesto al lector, ¿eh? Muy bien, muy bien. Tengo miedo, Jehová. Jehová ha dado, y Jehová ha quitado. Que siga siendo alabado el nombre de Jehová. En todo esto, Job no pecó, ni acusó a Dios de hacer nada malo. Este libro, yo lo considero, yo, que es un ejemplo como los que ponen los testigos de Jehová en los broadcasting. En plan de, mirad lo que le pasó a la hermana Francisca. Se han cambiado algunos nombres. Del territorio de la sucursal de Centroáfrica. O Centroasia, que es más grande. Fijaos, ella sufrió tanto, pero a base de predicar, de ir a las reuniones, de contribuir y de predicar 2 veces, se sanó. Entonces, ¿qué aprendemos de la hermana Francisca? Que a base de predicar, contribuir e ir a las reuniones, tú puedes también ser como ella. ¿Es un ejemplo inventado? ¿Es un ejemplo montado? ¿Es una cosa que se han inventado los testigos de Jehová? No. Es una cosa que pasa también aquí. ¿Esto qué nos dice a nosotros? Que no fue un libro que escribieron como advertencia a la gente. Mira, esta es la ley. ¡Pum! Fijaos, Job. ¿Quién? Job, sí. Uno. Tú no lo conoces porque vive en el norte de Arabia, al lado de la tierra prometida. Pero existe. Y fijaos lo que le ha pasado. O sea, estaban hablando Dios y Satanás acerca de él. Imagínate lo importante que es. Que tú no lo conozcas no significa que no sea importante. Y aquí está. Y mira lo que ha pasado. Y por servir a Dios, pues se le han duplicado la riqueza o se le han multiplicado por 10 o muchísimo. Así que, entonces, Job es el primer montaje de la Biblia. Casualmente, es el primer libro de la Biblia que se escribió. Por lo tanto, la Biblia ha empezado ya con un montaje. O sea, la Biblia ya ha empezado con la historia que emocionó a Spielberg, que nunca pasó. Pero es que además es un libro reciclado de otra civilización, que también la usaría para eso. No sé si yo me he explicado bien. Hoy es que estoy aquí, amigos, en análisis. Job 2:9-10 dice: Finalmente, su esposa le dijo: ¿Todavía te aferras a tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él le respondió: Estás hablando como una de esas mujeres insensatas. Si del Dios verdadero aceptamos lo bueno, ¿no aceptaremos también lo malo? En todo esto, Job no pecó con sus labios. Con el O sea, que hay que aceptar lo malo de Dios también.
Hola, ovejita, ¿cómo estás? Hay que hacer... O sea, pero si Dios... hemos empezado diciendo... Está claro que Dios no actúa con maldad. Y aquí Job le está regañando a su mujer y le está diciendo, si aceptamos lo bueno de Dios, ¿no aceptaremos también lo malo? Pero si Jehová no actúa con maldad, ¿en qué quedamos? Job, por favor. El tiempo, Jehová hizo que Job recuperara su salud, sus riquezas y su buena reputación, y le dio 10 hijos más. También lo bendijo con una larga vida. Job vivió otros 140 años, y así pudo ver a 4 generaciones de sus descendientes. Ahora bien, ¿cómo benefició ¿Celebrarían también los cumpleaños como los hijos anteriores? tal vez este relato a algunos siervos de Dios del pasado y cómo nos ayuda a nosotros? Párrafo 6. Bueno, es que esta atalaya está siendo... ¿Por qué no le mató a la mujer? Buena pregunta. Yo creo que esa mujer debería ser la siguiente en la lista negra, sinceramente. Pero es que yo no quiero otros 10, es que yo quiero los míos, ya. Pero los testigos de Jehová, por lo que sea, ven muy bien esto. Ven esto como algo que no tiene ningún fleco. Han muerto 7 hijos o han muerto 5 hijos. Una verdadera tragedia. Los querías. Los has visto nacer, los has visto crecer, los has visto cómo celebraban sus cumpleaños. Cada uno en su fecha. Mueren esos 5 y ahora te dan 10 más. Y dices, pero vamos a ver. ¿Y los otros 5? ¡Ah! Ahora tienes 10. Ya, pero es que los quiero, pero que a los otros también los quería, ¿sabes? O sea, gracias. Es que parece que estamos intercambiando un tomate por una cebolla, ¿sabes? Pero bueno, lo ven genial. Y aquí, en esta atalaya, es la atalaya donde más suposiciones. De momento estamos viendo, seguramente esto pasó, muy probablemente sucedió así. Y la pregunta del párrafo 6 empieza: ¿cómo podría haber ayudado la historia de Job a los israelitas? ¿Cómo podría haber ayudado? O sea, vamos a suponer. Pero claro, leyendo esta pregunta, caigo en la cuenta de cuántas veces he leído una pregunta similar en una atalaya. De cómo podría haber sido, cómo podría haber ayudado. Y yo cuando la leía lo veía tan natural, en plan de, bueno, un análisis bastante concienzudo, bastante, creo que está bien, quiero decir, es razonable pensar así, ¿no? Es bastante razonable. Y luego te leía lo de no añadir cosas a la Biblia o no añadir entendimientos. Claro, luego le pregunto a un testigo de Jehová, ¿dónde aparece esto en la Biblia? Y te dice, no aparece en ningún sitio. Pero por mi estudio he llegado a la conclusión, claro, pero es que tu conclusión va a cambiar en el momento que el estudio de la atalaya te diga otra cosa. Entonces tú no estás estudiando la Biblia. No estás diciendo lo que dice la Biblia, estás diciendo lo que la atalaya dice que digas. Y aquí, ¿cómo podría haber ayudado? Claro, esto ya es dogma. Los testigos de Jehová ahora piensan, pues es que el relato de Job ayudó a los israelitas así. Y dice, muéstramelo en un texto. No te lo pueden mostrar. Te pueden mostrar un texto y luego decir, pues supongo. Ya, pero es que si vamos a suponer cosas de la Biblia, podemos suponer eso y todas las cosas. Digo yo. Segunda. ¿Cómo podría haber ayudado la historia de Job a los israelitas? Posibles beneficios para los Posibles beneficios. ¿Cómo podría haber ayudado? Posibles cosas que pudieron haber pasado, quizás. israelitas. Los israelitas habían sufrido muchísimo en Egipto. Pensemos, por ejemplo, en Josué y Caleb. Ellos pasaron su juventud siendo esclavos, y después tuvieron que estar 40 años vagando por el desierto por culpa de la desobediencia de otros. Si los israelitas conocieron la historia sobre las pruebas de Job y en qué acabó todo, sin duda los ayudó a ellos, y también a las siguientes ¿Y si no los conocieron? generaciones de israelitas, a entender quién es el principal causante del Que además es que precisamente Moisés pudo escribir Job en el desierto. O sea, Moisés le iba relatando la historia de lo que le pasó a Job en el desierto, mientras tanto. sufrimiento. Además, pudieron comprender mejor por qué permite Dios el sufrimiento y lo importantes que son para Él la integridad y la fidelidad de los. ¿Veis? Y aquí, además, pudieron comprender mejor. Ya no es relativo, ¿no? Además, quizá pudieron entender. No está diciendo eso. Quizá gracias a esto pudieron entender. No. Acaba de decir la atalaya que los israelitas pudieron comprender mejor por qué Dios permite el sufrimiento gracias al relato de Job. Lo dicen así. Los israelitas pudieron entender mejor por qué Dios permite el sufrimiento, entendieron su propio sufrimiento gracias al relato de Job. Es un dogma, es un hecho. ¿Dónde viene eso en la Biblia? En la Biblia no lo busques. Viene en la atalaya de estudio de diciembre. Seres humanos.
La imagen muestra que un israelita medita mientras amontona ladrillos en Egipto. Claro. A su Y derecha, aquí ya te hacen una imagen para que al testigo de Jehová no se le olvide. Aquí ya te ponen al israelita pensando en Job. Es que flipa, tío. Aquí están dándole latigazos los egipcios. ¿Quién pudiera? Y aquí este israelita está pensando, pues anda que Job, que flipa lo que hace los testigos de Jehová. Fijaos lo que hace en la atalaya, ¿eh? Porque dice, con el tiempo conocieron la historia de Job y seguramente sacaron lecciones, ¿no? y a su izquierda, se ve a unos egipcios golpeando con varas a otros israelitas que trabajan duro. El comentario dice: los israelitas que fueron esclavos en Egipto por muchos años, con el tiempo conocieron la historia de Job y seguramente sacaron lecciones. Claro, y ya te ponen el dibujito de, fíjate cómo ayudó, ya, es lo que he dicho antes, que empieza el párrafo diciendo cómo probablemente fue. Y ahora ya tiene hasta un dibujo de los israelitas, con el tiempo conocieron la historia de Job y ya no es probable, ya es que la conocieron. Con el tiempo conocieron la historia de Job y seguramente sacaron lecciones prácticas. O sea, esto, ¿cómo lo podemos analizar? Solamente con el mejor analizador de atalayas del mundo. Soy yo. Si no, de otra manera, ¿cómo? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Decídmelo de verdad. Ya mismo estamos yendo al servicio. Prácticas. Párrafos 7 y 8. Pregunta: ¿cómo puede ayudar el libro de Job a quienes... Y ahora, bueno, el párrafo 7 y 8 dice... Esta atalaya me está encantando porque es una atalaya muy típica de las que analizábamos antes cuando yo iba a la reunión. Y la pregunta es, ¿cómo puede ayudar el libro de Job a quienes sufren? Cuente una experiencia. La atalaya no te está pidiendo a ti que cuentes tú una experiencia. O tu propia experiencia. No. O una experiencia que conozcas. No. Ni siquiera la experiencia que le pasó a un primo de un amigo, de un hermano tuyo. No. Ese cuente una experiencia es, lea usted la experiencia que le hemos puesto aquí para que usted lea. No que la cuentes, que la leas. Yo te voy a poner una experiencia y tú me la relees y me dices cómo esa experiencia que yo te he puesto aquí, que puede ser verdad o puede ser mentira, tú te tienes que fiar de mí, cómo gracias al relato de Job, esta experiencia que yo te estoy escribiendo aquí, pues pudo salir para adelante. No te está pidiendo que cuentes una experiencia de cómo el relato de Job ha ayudado a alguien que tú conoces o a ti mismo. Olvídate de eso. Esta experiencia la puede contar cualquiera. sufren? Además, Cuente una experiencia. todos los testigos de Jehová del mundo van a contar la misma experiencia. Somos el pueblo unido. Claro, todos conocéis el mismo. Posibles beneficios para nosotros. Por desgracia, en nuestros días, muchas personas pierden su fe en Dios porque no entienden por qué les ocurren cosas malas a las personas buenas. Veamos el caso de una mujer de Ruanda llamada Hazel. Hazel, el nombre más común de Ruanda. Se han cambiado algunos nombres, siempre me ha encantado leer este asterisco, desde luego. Cuando era joven, ella creía en Dios, pero luego le pasaron cosas que le hicieron cambiar de opinión. Sus padres se divorciaron y su madre se casó con otro hombre que trataba muy mal a Hazel. En su adolescencia, un hombre la violó. Cuando Hazel trató de buscar consuelo en su religión, no lo recibió. Un día le escribió una carta a Dios en la que le decía: te he orado, me he esforzado por hacer el bien, pero tú solo me has pagado con sufrimientos. A ver, Hazel, hija mía. La verdad es que han puesto un ejemplo, evidentemente yo voy a dudar de la veracidad de este ejemplo, perdonadme, pero a Hazel le pasó de todo. O sea, ella creía en Dios, pero sus padres se divorciaron, su madre se casó con un hombre que la maltrataba y luego encima otro la violó. Creo que esa tarde también un perro le mordió la pierna a Hazel y cuando estaba echando el limón a la comida, el limón le salpicó en los ojos. O sea, Hazel tenía la puta peor vida que tú puedes pensar. Encima tenía... O sea, se le pegó una patada a la silla de la mesa, al palo de la mesa, se hizo daño el dedo chico. Un día de mierda. Lo que puede ser un día de mierda. Y Hazel oró a Dios. Pero como no estaba contenta porque Dios no escuchaba sus oraciones, decidió escribirle una carta. Hazel, si Dios no te escucha las oraciones, ¿qué te hace pensar que va a leer tu carta?
¿A qué dirección la has mandado, Hazel? ¿En qué buzón en Ruanda has echado esa carta, Hazel? ¿Pusiste remitente? ¿Por si acaso te la devolvieron? ¿Para que Dios sepa dónde escribir? ¿De vuelta? Hazel. Los ejemplos de la atalaya son canelita en rama. Canelita en rama. Así que he decidido dejarte y hacer lo que me parezca bien para ser Por feliz. eso te escribo esta carta. La carta de la ruptura, ¿no? Nos duele muchísimo ver a personas como Hazel, a las que han hecho creer que Dios es el responsable del sufrimiento. Pero nosotros Dice, ¿por qué le ocurren cosas buenas, malas, regulares, nefastas y hermosas a todos, los creyentes, los ateos, los como sean, siempre con su supremacía testigil? No, exactamente. ¿Por qué le ocurren cosas buenas a los malos? Bueno, también le ocurren cosas malas a los malos. Y le ocurren cosas buenas a las personas buenas. Porque es que si no, nadie querría ser bueno. Si sabes ya de por sí que tu vida de ser bueno va a ser una santa desgracia, ¿quién lo elegiría? A las personas buenas también le pasan cosas buenas. Yo, por ejemplo, soy una mala persona, pero tengo la mejor comunidad de YouTube del santo mundo, que sois vosotros. O sea, en este caso la atalaya lleva razón. A las personas malas les pasan cosas buenas. Y a los buenos, que sois vosotros, les pasan cosas malas, que soy yo. Viceversa. Pero Hazel estaba hartísima y le escribió la carta de desasociación a Dios. Una carta de desasociación. hemos aprendido, gracias al libro de Job, que el causante del sufrimiento no es Dios, sino Satanás. Bueno, en cierta manera es Dios también. Sí. Bien hemos aprendido a no asumir que quienes Hola, sufren Sanitísima, están ¿cómo cosechando lo que estás? sembraron, pues la Biblia explica que a todos nos puede llegar algún mal momento y algún suceso imprevisto. Eclesiastés 9:11 y Job 4:1. Bueno, Equipado está haciendo una síntesis del artículo. Dice, si he entendido bien, seguro que sí. Job vivía en Arabia, cuidando de camellos. Encontró petróleo, sufriendo mucho y ayudó a los judíos en Egipto a construir, dando ejemplo a los testigos para seguir construyendo. Este resumen no te lo hace ni ChatGPT. O sea, me parece que es de los 8 párrafos que llevamos, creo que lo ha resumido, lo ha entendido perfectamente. Sí. De hecho, sí. A mí me pasó Emma y soy buena. Ya. Pero bueno, a ver, ya te pasará algo bueno, hija. Ya te pasará algo bueno, no pasa nada. Lo has entendido todo. Creo que no hay un resumen mejor. Creo que las preguntas de repaso te vas a comentar tú, ¿vale? Y 8. Y hemos aprendido que si seguimos sirviendo fielmente a Jehová cuando pasamos por dificultades, lo ayudamos a defender su reputación y a demostrar que Satanás es un mentiroso. La Biblia nos ha enseñado la verdadera razón por la que sufrimos nosotros y nuestros seres queridos. ¡Qué agradecidos estamos! Vale, la verdadera razón es porque Dios quiere llevar razón. A mí me parece perfecto, ¿no? En plan de, la Biblia nos ha enseñado la verdadera razón por la que sufrimos nosotros y nuestros seres queridos. Job sufrió para que el diablo viera que Dios llevaba razón. Entonces, estamos muy jodidos para ver que Jehová lleva razón. El plan de la soberanía universal, cuando se puso en jaque la soberanía universal, es que al hombre, si se dirige a sí mismo, no le puede ir bien, entiendo que está hablando en una cuestión sobre todo política, ¿no? En plan de, bueno, que los gobernantes no pueden guiar bien al ser humano, además, ¿no? Entonces, pues por eso hay injusticias, hay hambre, el hambre que es una consecuencia de una mala política, pero yo me pregunto, la soberanía de Jehová, ¿cómo pone en jaque a la soberanía de Jehová que un niño nazca con cáncer? ¿Qué culpa tiene la dirección del ser humano? O sea, ¿ese cáncer lo ha provocado la dirección del ser humano o la imperfección con la que Dios ha castigado a la humanidad? ¿Qué culpa tiene la gente que se muere porque haya un huracán o un incendio o un tsunami? ¿Cómo se pone en tela de juicio la soberanía de Jehová cuando te viene una ola de 10 metros y arrasa tu hogar? ¿Por qué tú estás muriendo demostrándole a Satanás que Dios llevaba razón? ¿Cómo tú, con un cáncer terminal, le estás demostrando a Satanás que Dios llevaba razón? Explícamelo. Explícame por qué
si me cae un rayo y me mata, estoy demostrándole a Satanás que Jehová llevaba razón. ¿En qué viola la soberanía universal esa muerte? Es que no lo entiendo. Pero aquí en este texto está diciendo que sí, que está sufriendo para que Dios, para que Satanás vea que Dios llevaba razón. Es una apuestita. Somos una apuesta. Un Dios amorosísimo juega a las cartas con Satanás, que es un ángel de mierda en rango de poder si lo comparas con él. O sea, Dios se degrada a sí mismo, por lo tanto no puede ser real tal y como lo pinta la Biblia, porque tiene unos atributos humanos que tira para atrás. Dios a sí mismo se degrada tanto que juega con su creación más querida, con un ángel que está a muchísimos escalones por debajo. Se degrada tantísimo que juega su nombre completo con un ángel de mierda. No sé. Somos el juego del calamar de Dios, efectivamente. Exactamente. Satanás no echaba por delante a sus amigos. Eso otra. Muy bien, Laos. Yo no he visto nunca a Satanás tirando a un amigo delante de Dios diciéndole: mira qué injusto es este, a que no te lo cargas. Viene de matar a su mujer y a sus 8 hijos. Míralo. Yo no he visto nunca a Satanás celoso. Bueno, si leemos en la Biblia, si leemos la Atalaya, aquí acabamos de leer que a Satanás le ponía muy furioso que Job fuera muy influyente y adorador de Dios. Pero yo no he visto nunca a Satanás matar a alguien por servir a Dios. ¿A quién ha matado Satanás en el relato por servir a Dios? Sin embargo, Dios sí ha matado a mucha gente por no servirlo a él. ¿Satanás a quién ha matado de rabia, de coraje, de decir que tú no me vas a servir? Pues fuera. No conozco a nadie en el relato. Y por supuesto no tiraba a su amigo delante de Dios. Y no venía Satanás diciéndole a Dios: oye, ¿has visto a mi colega? No, eso lo hacía Dios. El bueno. Buen dato. Está haciendo un buen estudio de la Atalaya. ¿Y qué pasó con Hazel? Ella empezó a estudiar con los testigos y descubrió que Dios no era el responsable de sus sufrimientos. Dijo: le abrí mi corazón a Jehová y le dije que en realidad nunca quise dejarlo. Simplemente es que no lo conocía de verdad. Ahora sé que Jehová me quiere y por fin soy... Claro, después de estudiar la Hazel esta con los testigos de Jehová, se le olvidó la violación de su padre, de otro hombre, los maltratos de su padre cesaron, entendió que estaba sufriendo porque Jehová lleva razón, entonces pues ella se dejaba violar con gusto porque, claro, entendió que formaba todo parte de un plan, ¿no? Y que debería de ser violada una y otra vez para demostrarle a Satanás que Jehová es buenísimo. Muy feliz. ¿Verdad que nos alegra saber por qué Dios permite el sufrimiento? A continuación... Hombre, nos alegra. Realmente... Bueno, pero es que las preguntas de la Atalaya. No te dice qué sientes. ¿Qué sientes al saber esto? ¿Qué te parece? Una vez que sabes por qué sufres, ¿qué te parece? Eso te lo pregunto yo aquí, en este estudio de la Atalaya, en este chat, en este canal apóstata. Pero la Atalaya te dice: ¿verdad que nos alegra saber? Eso siempre lo usan. ¿Verdad que nos sentimos tristes cuando sucede? ¿Verdad que nos sentimos muy alegres cuando donamos a la organización? ¿Verdad que sentimos amor verdadero cuando vamos a construir a Salones del Reino? Y aquí, ¿verdad que nos alegra saber que por qué Dios permite el sufrimiento? Pues no, la verdad. Por mucho que tu pregunta sea capciosa, porque me estás dando la respuesta en la pregunta, no me alegra. No me alegra, lo siento mucho, pero no. Vamos a ver cómo nos ayuda a cada uno de nosotros el relato de Job cuando estamos sufriendo. ¿Cómo nos ayuda el relato de Job a aguantar? Párrafo 9. Pregunta: ¿cómo describiría usted a Job mientras sufría? Imaginemos a Job sentado en medio de las cenizas, solo, con el cuerpo cubierto de úlceras y encogido del dolor. Está en los huesos y su piel se le cae a tiras, ennegrecida por la enfermedad.
Con las pocas fuerzas que le quedan, lo único que logra hacer es rascarse las heridas con un trozo de vasija y quejarse con desesperación. Podría parecer que Job simplemente está sobreviviendo, pero no es así. Está aguantando. Santiago 5:11 dice, Miren, consideramos felices a los que han aguantado. Ustedes han oído del aguante de Job y han visto lo que al final Jehová hizo por él. Así que saben que Jehová es muy cariñoso y misericordioso. ¿Qué lo ayudó a mantenerse fiel? Párrafo 10. Pregunta. ¿Qué tipo de relación tenía Job con Jehová y cómo lo sabemos? Job se sentía con la libertad de contarle a Jehová todo lo que había en su interior. Por ejemplo, en el capítulo 3 vemos que se quejó con amargura de todas sus tragedias, pensando erróneamente que venían de Jehová. Después, en las conversaciones que tuvo con sus 3 supuestos amigos, No, a ver, erróneamente no vienen de Jehová, quiero decir. Vamos a ver. Si yo voy con mi hijo por el parque y Ana viene un tío y me dice, ¿me dejas pegarle un palizón a tu hijo? Y yo digo, ahí lo tienes. Yo no le estoy pegando a mi hijo. Pero a mí me quitan la custodia. Con razón. Si cuando le pregunten a oye, ¿qué haces pegándole un palizón a este niño de 4 meses? Nada, porque le he dicho a su padre que sí me deja y su padre me ha dicho que sí. No sé si eso es ser un buen padre. Creo que si un juez me ve, me quita la custodia y me encierra. Creo. Entonces, dice, no, es que... Pero yo puedo decir, no, pero yo no le estoy pegando, ¿eh? O sea, a mí no me eche la culpa. Yo estoy consintiendo que le pegue una somanta de palos a mi hijo. Que, por cierto, antes, cuando se me ha cruzado, le he dicho, ¿has visto qué hijo más pegable tengo? Nene, ¿has visto qué hijo más pegable? Y el otro me ha dicho, es verdad, ¿puedo pegarle un palizón? Claro, toma, si te lo iba a decir yo. ¿A que no le pegas un palizón? Entonces, técnicamente no le estoy pegando yo. Pero estoy provocando que eso pase. Y estoy consintiendo que eso pase. Por lo tanto, yo también tengo la culpa. Entonces dice, no, es que Job pensó erróneamente que venían de Jehová. Sí, así es. Jehová se apostó a Job y estaba siendo puteado y Jehová haciendo... Venga, otro hijo fuera. La mujer, el ganado. Otra llaguita por aquí. Que se le caiga la polla a tiras. Venga, ¿has visto que todavía le queda este trozo sin marcar? A ver si se lo... Entonces... Sí, en cierta manera venían de Jehová. Eso es así. No joda o no joda. Defendió firmemente su integridad, dirigiéndose en muchos casos a Jehová. Sus palabras parecen dar a entender... Dice Edwin que alguna vez escuchó que el relato de Job fue tomado de una historia egipcia. Fue una historia sumeria. Según yo tengo entendido, lo que pasa es que ya sabes cómo van las historias. Que una recicla a la otra, le cambian el nombre al personaje, le cambian 2 o 3 detalles, pero es la misma historia. Y según yo tengo entendido, viene de Sumeria. No sé si viene si se recicló, si Egipto, si tal. Puede ser. Pero que no es... que no aplica a los cristianos, está bastante claro. Que por un tiempo se creyó más justo que Dios. Job 10, 1-3, 32, 1 y 2, y 35, 1 y 2. Pero Job también admitió que en su empeño por defenderse había dicho cosas precipitadas. Job 6, 3 y 26. En el capítulo 31 leemos que quería que Jehová lo escuchara y lo declarara inocente. Job 31, 35. Claro está, Job no tenía derecho a exigirle explicaciones a Dios sobre por qué estaba sufriendo. No tenía derecho, o sea, él estaba sufriendo y que ni se le ocurriera preguntar ni siquiera por qué. Dice, siempre me la creí. Claro, te la creíste tú y mucha gente. Pero te la crees porque es más cómodo creer lo que te dicen que investigar o que creer otra cosa o mirarlo por tu cuenta. O sea, no se te puede culpar. Está claro que todo el mundo se ha creído esto, o la inmensa mayoría. Lo mismo que otros relatos. Lo que pasa es que es más fácil creer que sí. Es como cuando te dicen una tontería de fechas, ¿no? Que empieza, porque este tiempo, sumado no sé qué, sumado no sé cuánto, y cuando te dicen fecha y lugares concretos, pues tú dices, bueno, pues era verdad. Porque me está diciendo cosas que yo no conozco, me está dando datos que nadie le ha pedido y bueno, pues ¿por qué no va a ser verdad, no? Y entonces tú le compras el relato, pero luego si te pones a mirar, por ejemplo, lo del 607, todo el mundo se lo creía.
Porque 607, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Y dices, bueno, pues guay, 607. Como yo no he escuchado antes lo del 587 antes en mi vida, pues ahora porque voy a dudar. Y entonces ya, como tú has escuchado primero una versión, ya la del 587 ya no te la vas a creer. A pesar de que es la realidad. Pero bueno, son relatos que te cuentan y que te crees. Párrafo 11. Pregunta. ¿Qué hizo Jehová cuando le respondió a Job? Ahora entendemos que detrás de las palabras que Job le dirigió a Jehová estaban su estrecha relación con él y su total confianza en que tomaría nota de su fidelidad. Cuando Jehová finalmente le respondió desde una tempestad de viento, no le dio una explicación detallada de por qué estaba sufriendo, ni le recriminó sus quejas, Era como Pocahontas Job, tío. Escuchaba el viento. así sus insistentes proclamaciones de inocencia. Más bien, lo corrigió igual que un buen padre corrige a su hijo. Y así le llegó al corazón, pues Job reconoció humildemente lo limitado que era su conocimiento y se retractó de O sea, que encima Dios, o sea, Job se estaba quejando, el pobre, de la mierda que le estaba pasando. Se estaba quejando y Dios lo reprendió por quejarse. Bueno, eso le pasó a los israelitas, ¿eh? Los israelitas en el desierto, que me llama la atención todas las veces que se rebelaban. Y eso es lo que sale en la Biblia, ¿no? Los israelitas eran el pueblo más díscolo del mundo. Y uno piensa, o son subnormales, porque los israelitas han visto milagros, han visto el mar abrirse, han visto morir primogénitos en Egipto, han visto cómo se hacía de noche en una parte y en otra no. ¿Cómo puede ser que un pueblo que ve caer maná todos los días se rebele tanto? Bueno, hay dos opciones. O que sean todos tontos, los millones de israelitas que huyeron de Egipto, o que sean todos tontos, o que realmente estuvieran puteados de verdad. Bueno, pues en una de las quejas de los israelitas, se estaban quejando de Dios y Dios les contestó mandándoles serpientes ardientes para que le mordieran a los israelitas. Entonces se estaban quejando y encima de que se estaban quejando, Dios todavía los castigó más, que fue cuando ordenó a Moisés hacer la serpiente de cobre para que todo el mundo que mirara a la serpiente sanara. Pero es que era como cuando te dice tu madre, como vaya para allá vas a llorar con razón, porque encima te cae por un bordillo y tu madre en vez de ayudarte te levanta y te empieza a dar también, pues así era Jehová. Pero es que una vez detrás de otra, los israelitas estaban siendo puteados insistentemente y cuando los israelitas se quejaban, Dios los castigaba más todavía. Y Job estaba siendo puteado sin ningún motivo, solamente por el hecho de que era el más justo sobre la tierra, se quejaba y encima Dios decía que lo castigó como un padre o un hijo para que él se retractara de sus palabras irreflexivas. O sea, no tiene sentido tu queja. No te quejes más. No te quejes más, que lo que puedes estar peor todavía, ¿eh? Bueno, venga, vamos a continuar con la Adelaide. 5 segundos para atrás. humildemente lo limitado que era su conocimiento y se retractó de todas sus palabras irreflexivas. Job 31:6. Está bronceado. ¿Bronceado? Pues no. Bueno, gracias. 44:5 y 42:1-6. Entonces, ¿cómo benefició tal vez este relato a algunas personas en el pasado? ¿Y cómo nos ayuda a nosotros hoy? Párrafo 12. Pregunta. ¿Qué posibles beneficios sacaron los israelitas del relato de Job? Otra vez la pregunta es, ¿qué posibles beneficios? Dice, ¿qué beneficio tal vez, cómo benefició tal vez este relato? ¿Cómo benefició tal vez? Aquí te dicen otra vez va a pasar lo mismo. Yo no he leído este artículo, evidentemente no estoy tan loco para leerlo solo. Y te dice, ¿cómo? Van a repetir la fórmula. ¿Cómo tal vez este relato? Y después que te lo expliquen, te van a decir ya asegurando, como hemos visto, este relato ayudó, o sea, ya te lo van a asegurar otra vez. Y si no, ya lo veremos. Vamos a ver qué posibles beneficios sacaron los israelitas del relato de Job. O sea, ya estamos suponiendo que los israelitas conocían el relato de Job y vamos a suponer las ventajas que tenían. Posibles beneficios para los israelitas. Pensemos en Moisés. Como líder de la nación de Israel, tuvo que aguantar muchas dificultades, decepciones y momentos de desánimo. Pero a diferencia de los israelitas, que muchas veces se quejaron de Jehová, Moisés acudió a él para contarle lo que le preocupaba. Exacto, se quejaron de Jehová y Jehová más los puteaba, era increíble. Además, tuvo que mostrar aguante al recibir disciplina de parte de Jehová. Por ejemplo,
Mientras los israelitas estaban acampados en Cadés, probablemente cuando ya llevaban 40 años viajando por el desierto, Moisés habló precipitadamente con sus labios y no le dio a Jehová la gloria que merecía. Como resultado, Jehová no le permitió entrar en la tierra prometida. Seguro que eso le dolió muchísimo a Moisés, pero fue humilde y aceptó la corrección. Yo creo que Es posible que el un poco desproporcionado. Creo que decir, un líder como Moisés, que ha estado aguantando dificultades, decepciones y momentos de desánimo, como bien dice el párrafo, que ha guiado a su pueblo durante 40 años por el desierto, que ha ido delante de Faraón a jugársela por su pueblo, hablando a Aarón, porque él era tartaja. Él no sabía hablar demasiado bien. Un líder tartamudo, es como el discurso del rey, tío. Y que se ha partido la cara siempre. Que se puso en su vida en juego cuando lo tiraron al Nilo. En un pequeño Moisés, como su propio nombre indica. Y ahora, en un momento de su vida random, habló precipitadamente por sus labios y se quedó a las puertas de la tierra por la que había luchado toda su vida. ¿Desproporcionado? Bueno, sí, un poco quiero decir, aquí Dios se coronó. Lo podía haber matado directamente, podía haber sido peor, eso es verdad. Pero creo que aquí Dios se pasó de lanza, ¿eh? El acto de Job también ayudará a las siguientes generaciones de israelitas a soportar las dificultades. Si meditaban en la historia de Job, podrían aprender a expresarle sus sentimientos a Jehová, a no creerse más justos que Dios y a aceptar con humildad su disciplina. Párrafo 13. Pregunta. ¿Cómo puede el relato de Job ayudarnos a aguantar? Posibles beneficios para nosotros. Los cristianos también necesitamos aguantar. Hebreos 10:36 dice: Porque ustedes necesitan aguantar, para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Por ejemplo, puede que estemos lidiando con un problema físico o emocional, con una situación familiar complicada, con la muerte de un ser querido o con algún otro problema grave. Y quizás a veces alguien diga o haga algo que empeore la situación. Sin embargo, el libro de Job nos enseña que podemos expresarle a Jehová nuestros sentimientos más profundos con la confianza de que nos escuchará. Él no se enojará si al desahogarnos decimos algo que esté fuera de lugar, como le ocurrió a Job. Joder, al contrario. Lo que le ocurrió a Job es que Moisés también dijo una cosa que estaba fuera de lugar y se quedó sin ver la tierra prometida. Entonces dice, no os preocupéis por decirle a Dios cosas que estén fuera de lugar. No, joder, si me vas a dejar sin recompensa a mí también lo mismo me lo pienso. Nos dará ¿sabes? las fuerzas y la sabiduría que necesitamos para aguantar. Y tal como hizo con Job, si ve que necesitamos algo de corrección, nos la dará mediante su palabra, su organización, un anciano o un amigo maduro. Claro, es que es lo mismo, ¿no? O sea, si él ve que necesitamos corrección, Jehová usa a su organización, a un anciano, y eso viene en la Biblia. O sea, pone Hebreos de cita, pero aquí no pone nada de organización ni de ancianos. Quiero decir, aquí dice, bueno, ¿y cómo te corrige Dios? Pues con un anciano, ya, pero ¿eso en qué lo basas? En la atalaya. ¿Y la atalaya quién le escribe? Yo. Entonces, ¿te basas en ti mismo? Sí. Dios, ¿cómo te corrige ahora? Antes corregía con serpientes ardientes, antes corregía por el viento, se lo decía a Job, antes corregía dejándote sin tierra prometida directamente, y ahora te corrige con el anciano, con el empleado del asador de pollos, o el dueño del asador de pollos, porque los ancianos son los propietarios de los asadores de pollos. Así te corrige Dios, lo dice la atalaya. El ejemplo de Job nos enseña que cuando Jehová nos corrige, tenemos que mostrar aguante. A Job le hizo bien escuchar a Jehová, y a nosotros también nos hará bien ser humildes y aceptar los consejos que recibamos. ¿Cuántas lecciones valiosas nos enseña la historia de Job? ¿Cómo podemos usar este relato para ayudar a otros? Veamos. Usemos el libro de Job para ayudar a otros. Párrafo 14. Pregunta. ¿Cuál es una manera de explicar por qué existe el sufrimiento? Cuando vamos a predicar, algunas personas nos preguntan por qué existe el sufrimiento. Ah, sí, a alguna persona te lo preguntan, ¿en serio? ¿Sí? ¿Tú crees? O te lo preguntan en las demostraciones que hacéis, eso sí. En las demostraciones de, ¿pero por qué permite Dios el sufrimiento? En las demostraciones constantemente. Pero lo que es en la predicación, preguntarte te preguntan poco. Te preguntan sobre todo que por qué dejáis morir a vuestros hijos si necesitan sangre. O por qué no creéis en la Virgen. O por qué no creéis en Jesús. O por qué no creéis en la cruz.
Pero ¿por qué permite el sufrimiento? No es una cosa que sea... Dos preguntas. encanta mostrarles lo que dice la Biblia. A menudo les explicamos lo que sucedió en el jardín de Edén. Tal vez empecemos diciendo que Satanás, un ángel malvado, les dijo una mentira a Adán y Eva, y como resultado, ellos desobedecieron a Dios. Génesis 3, 1-6. Quizás luego expliquemos que por culpa de la rebelión de Adán y Eva, todos sufrimos y morimos. Claro, es que tú vas y le preguntas a un testigo de Jehová, oye, ¿por qué sufrimos? Y te cuentan el cuento de Adán y Eva, y tú, pues, normalmente puedes hacer... ¿En serio, Adán y Eva? ¿Me estás contando que sufrimos por Adán y Eva? Pero todavía creéis en eso. Y el testigo de Jehová, sí, hace 6.000 años. 6.000 años. Ok, vale. Gracias. Gracias por la respuesta satisfactoria que me acabáis de dar. Romanos 5:12. Y por último, puede que digamos que Dios está permitiendo que pase suficiente tiempo para desmentir a Satanás. Muy y bien, Lau. Si no le cagan ni los pájaros. Efectivamente. para que la gente sepa que los seres humanos volverán a ser perfectos. Apocalipsis 21, 3 y 4. Sin duda, esa es una buena explicación y puede ayudar a muchas personas a entender por qué sufrimos. Hombre, explicarle el sufrimiento de la humanidad a una persona con mitología... Bueno, hay personas que le encantará eso, ¿no? Párrafo 15. Pregunta. ¿Cómo podemos usar el libro de Job cuando alguien nos pregunta por qué existe el sufrimiento? Otra manera útil de responder cuando alguien nos pregunta por qué existe el sufrimiento es hablando de Job. No sé si es útil, ¿eh? No sé si es útil porque entonces la persona entenderá que somos parte de una apuesta divina y eso no deja a Dios en buen lugar, ¿eh? ¿Cierto? Cuando alguien nos pregunta por qué existe el sufrimiento es hablando de Job. Para empezar, podríamos felicitarlo por hacer esa pregunta tan buena. Luego podemos decirle que un hombre de la antigüedad llamado Job se preguntó lo mismo al pasar por muchos sufrimientos. Incluso pensó que Dios de alguna manera se los estaba causando. Job 7, 17-21. Es posible que a la persona le llame la atención ver que a lo largo de la historia, otros han hecho esa misma pregunta. A continuación, podríamos explicarle que en el caso de Job la culpa no era de Dios, sino del diablo. Lo estaba haciendo sufrir para demostrar que los seres humanos solo sirven a Lo estaba haciendo sufrir con consentimiento de Dios para ver que él llevaba razón frente a Satanás. Dios porque les da cosas buenas y que lo abandonarán ante las desgracias. Entonces, podríamos añadir que aunque Dios no causó el sufrimiento de Job, lo permitió porque está convencido de que los seres humanos pueden mantenerse fieles y demostrar que Satanás Quería ganarle la apuesta al diablo. Es que deja a Dios en muy mal lugar. es un mentiroso. Y podríamos acabar diciendo que al final Dios bendijo a Job por su fidelidad. Como vemos, siempre podemos consolar a otros diciéndoles que su sufrimiento no viene de Jehová. Aquí se ve una serie de imágenes. Pero sería... si le dices eso, les mientes. Les mientes. En la primera, Porque aquí, esta mujer está puteada porque la guerra le hace ver al ser humano que no puedes dirigir, el ser humano no se puede dirigir a sí mismo, ¿no? Entonces, esta mujer está teniendo las consecuencias de una cosa que pasó, se supone, hace 6.000 años en el jardín de Edén. ¿Esta mujer tiene culpa? No. Pero Dios quiere que sus huevos manden y su casa y hijos han desaparecido para que veamos que él tiene la razón. vemos que tras un incendio devastador, una mujer llora arrodillada entre los escombros de su casa. En sus manos sostiene una foto enmarcada. La siguiente imagen muestra que más tarde, la mujer pasa junto a uno de nuestros carritos que está situado cerca de un centro de labores de socorro y una hermana le lee un texto. Nuestro centro de labores de socorro. Yo no he visto un centro de labores de socorro de los testigos de Jehová en la puta vida. O sea, ¿ha dicho en serio que está al lado de uno de sus puestos de socorro? Que está situado cerca de un centro de labores de socorro. Vale, pero no será vuestro. No será vuestro. No, evidentemente no. No. Está puesto al lado de un... O sea, la gente ayuda con centros de socorro y los testigos de Jehová pues te dan un papelito. ¿Veis? Entonces, pues esta mujer ahora está más contenta, no con la labor de socorro que están realizando, sino con el papelito que le están dando a los testigos de Jehová, claro. Y una hermana le lee un texto bíblico. El comentario dice: Lo que esta hermana ¿Cómo necesita, después de perder su casa y de no tener prácticamente nada, ni ropa, ni comida, ni dinero, ni a su familia, lo que necesita esta mujer es que la negra esta le lea un texto. Podemos usar el libro de Job para enseñarles a otros que Dios no actúa con maldad. Párrafo 16. Cuente una experiencia que muestre cómo el libro de Job puede ayudar a Esta alguien experiencia es lo mismo que la anterior. No te está pidiendo que tú cuentes una experiencia que se te ocurra a ti o que te haya pasado. Que cuentes la experiencia que te están poniendo que cuentes. Otra experiencia en la que van a coincidir todos. está sufriendo. Veamos cómo el libro de Job ayudó a un hombre llamado Mario. En el 2021, una hermana estaba predicando por teléfono y la primera persona a la que llamó fue Mario.
Le leyó un texto bíblico y le explicó que Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que también nos ofrece un futuro y una esperanza. Después le preguntó qué le parecía el versículo y Mario le contó que antes de recibir su llamada estaba escribiendo una nota de suicidio. Lo de siempre, tío. Lo de siempre. Lo mismo que Gabino, tío, que predicó a un hombre, tocó a la puerta 17 veces y ese hombre se estaba ahorcando. Otra persona más salvada gracias a la predicación de los testigos de Jehová. Luego, esta experiencia siempre tienen nombres diferentes, pero siempre son lo mismo. O sea, estaba o suicidándose, atándose la soga al cuello, escribiendo una nota de suicidio, preparando las pastillas, preparando la bañera para cortarse las venas, y siempre los testigos de Jehová lo salvan. Es increíble, tío. Socorro. Para ayuda espiritual vienes huyendo de una guerra en Ucrania, famélico, enfermo, herido y... ¿Qué hay mejor que un stand dándote folletos y atalaya? Hombre, es lo que todo el mundo espera, ¿no? O sea, yo cuando vengo huyendo de una guerra, o por ejemplo cuando yo me quemo en la playa tomando el sol, lo primero que quiero es leer la atalaya. Dijo, creo en Dios, pero esta mañana sentí que me había abandonado. Durante la segunda llamada, hablaron sobre los sufrimientos de Job y Mario decidió leer todo ese libro de la Biblia. Así que la hermana le envió un enlace a Podía haber leído cualquier otra mitología. jw.org para que pudiera leerlo en línea. ¿Cuál fue el resultado? Mario aceptó un curso bíblico y le emocionó seguir aprendiendo sobre el Dios que le demostró su amor interesándose en él. Párrafo 17. Pregunta. ¿Por qué agradece usted que Jehová incluyera el libro de Job en su palabra? Está claro que la Biblia tiene Vaya muchísimo preguntita, poder. Vaya preguntita. Otra vez. ¿Por qué agradece usted? ¿Por qué usted se siente tan agradecido de que Dios haya incluido a Job en la Biblia? De que Dios lo haya incluido en la Biblia. Es que hay tantas cosas mal en esta última pregunta. Es que esta última pregunta de la atalaya es la que todo el mundo está recogiendo ya. Aquí en esta última pregunta ya se oye Bueno, estoy hablando de mi época. Ahora van con sus tablets, van con sus móviles y ya no llevan tantas publicaciones. Pero en mi época, en estas preguntas es cuando se escuchaba pregunta y se escuchaba todo el rato a todo el salón. Todo el mundo cerrando la atalaya, todo el mundo cerrando la Biblia, guardándolo en el bolso, guardándolo en la cartera, todo el mundo. Y ya decía, venga, esta es la pregunta que tienen que contestar los niños y la de repaso. Y ya estamos largándonos. Y ya en la última la última pregunta, lo que tenía el cántico en la mano, que ya ni eso, porque ya hay pantallas. Y estaba a hacerle asiento. Y entonces, aquí se le ha ido la olla. ¿Por qué agradece usted? ¿Por qué se ve usted? O sea, ¿por qué cree tan conveniente ahora mismo donar a la organización del Dios de Job? ¿No? ¿Por qué cree que es buena idea dejarnos sus herencias? Y aquí dice, ¿por qué agradece usted que Jehová incluyera el libro de Job en su palabra? A ver, la Biblia la estableció, y eso creo que no se puede discutir. Los libros canónicos son porque la Iglesia Católica compiló esos libros y formó la Biblia. Dios no hizo la Biblia, o sea, quiero decir, y Dios usó a la Iglesia Católica entonces para compilar su palabra, compiló a la Gran Ramera, o sea, utilizó a la Gran Ramera para compilar su palabra. Son preguntas de la atalaya que de verdad son. Ayuda a las personas y consuela a quienes sufren. Estamos profundamente agradecidos de que Jehová incluyera la historia de Job en su palabra. El libro de Job nos asegura que Dios no... ¿Pero por qué? O sea, dice, ¿por qué agradece usted esto? Y dice, estamos profundamente agradecidos de que Dios la incluyera porque ayuda a las personas. Consuela a quien sufre. Actúa con maldad. Job 34:12 dice. Está claro que Dios no actúa con maldad. El Todopoderoso no tuerce la justicia. Pero sin embargo, también hemos leído en Job que si han aceptado lo bueno, ¿por qué no van a aceptar lo malo? Por lo tanto, Dios le dio algo malo a Job. También nos enseña por qué permite el sufrimiento y cómo podemos aguantar. Además, nos ayuda a consolar a quienes están sufriendo. Bueno, no sé si en hay el siguiente consuelo artículo suficiente. sacaremos más lecciones del libro de Job y nos centraremos en cómo dar buenos consejos. Bueno, amigos, pues este ha sido el estudio de la atalaya. Ha sido un gran estudio, ¿eh? Ha sido un gran estudio de la atalaya, sinceramente. Espero que os haya gustado.